Alonso Cueto, La viajera del viento. Capítulo 1. Al día que Ángel decidió jubilarse del ejército, vio una garuda densa y tierna que tomó como una aprobación de la ciudad. Iba a dejar las armas, y Lima lo celebraba con su suave manto gris. Había cumplido el servicio militar bajo un sol duro y seco, en una guarnición de las afueras de Ayacucho. Como era natural, prefería no recordar nada de lo que había ocurrido allí. Acababa de volver y apenas llegaba al cuartel de Chorrillos, se dio cuenta de que no iba a soportar un día más. En las oficinas del ejército, Ángel se informó que le correspondía una pequeña pensión por los años de servicio prestado. Decidió que era mejor renunciar a ella. Se había sentido culpable de recibir ese dinero, aunque no sabía por qué. Esa decisión lo obligó a presentar nuevos documentos y a escribir una carta especial. Hizo los trámites del retiro en la ventanilla de un edificio verde, confrontado a un hombre de camisas de franela y tirantes elásticos. Cada visita tenía una rutina. Primero, el tipo recibía sus saludos sin mirarlo, luego examinaba los papeles con sus uñas astilladas, por fin escribía algunas anotaciones en tinta negra. En ocasiones, el hombre pasaba el dedo por encima de cada línea y tardaba un tiempo en llegar al final, pero siempre estampaba todos los sellos y firmas que se anunciaban como requeridos por la ley. El último día de la entrega de papeles en la ventanilla, Ángel vigiló de cerca todos los movimientos del funcionario. Lo vio abrir un cajón, extraer una cartulina con el logo del ejército peruano, escribir unas frases azules y emitir un gruñido cortés mientras miraba hacia el suelo. Por fin le dio la hoja con el título de su retiro por voluntad propia del ejército. Gracias, le dijo Ángel. Ya había dejado el ejército. Esa tarde, al salir del edificio, se encontró con los carros volando enloquecidos de dicha por la avenida. Pensó que debía subirse a uno de ellos para huir. Bajó las escaleras de dos en dos. Quería decirlo otra vez. Había dejado el ejército. Tenía ganas de ir a un restaurante, alzar una copa y devorar un lomo saltado, de preferencia con un huevo frito encima, aunque no supiera con quién compartirlo. Esa noche, en una cafetería de Miraflores, se sentó y ordenó varios platos. Estaba en una mesa en el centro del local, en medio del bullicio del público. Entraba y salía. Lo atendió una camarera alta, de pelo corto y negro. La chica tenía un mantil a cuadros, una cintura de avispa y el rostro pícaro de una niña. Al hacer su pedido, con una mueca torpe y risueña, Ángel le pidió a la camarera que se sentara a comer con él. Ella se negó, pero cuando Ángel pagó la cuenta y puso una propina inusual al lado, notó que ella lo despedía con una sonrisa. Con eso bastaba. La sonrisa de una extraña era una celebración suficiente por esa noche. Nunca supe por qué te metiste de soldado, le había dicho varias veces su hermano Daniel. Pero me alegra de que no te murieras en el intento. No me imagino lo que pudo haber sido estar allí en la época de Sendero Luminoso. En una ocasión, Ángel encontró la respuesta. Me metí al ejército cuando mamá murió. Tú ya sabes eso. Lo demás ocurrió porque sí. Me alistaron y tuve que ir a Ayacucho. Pues no me parecía tan mal cuando me fui. Tú ya sabes por qué estuve ahí, en esa guarnición. Ese día estaban comiendo en casa de Daniel, con su esposa, Marisa. La foto de su madre presidía el comedor. Los hijos de Daniel, Vanessa y Jorge aparecían de vez en cuando para preguntarle a su tío cómo había sido cuando era soldado. Él le contestaba que ya iba a escribir un libro sobre eso algún día. «Pero, ¿cómo saliste vivo de allí?», dijo Daniel cuando se quedaron solos. «Trató de olvidarme, hermano, la verdad. Pero a veces le cuento a mamá. Ella sabe todo». «¿Le hablas a mamá?». «Tengo su foto, ya sabes».
Bueno, tú estás medio loco, pero ya sabíamos eso. Cuando uno está loco, lo primero que tiene que hacer es aceptarlo. Y lo demás viene luego. ¿Y qué vas a hacer ahora en adelante? De ahora en adelante. Locos estamos todos, le dijo Ángel. Si no estás loco, nada tiene sentido. Tú ya sabes eso, hermanito. Esa noche se despidieron con un abrazo. Sentía un afecto genuino por su hermano, lo que le extrañaba un poco. Su hermano Daniel siempre había sido el primero de la clase. Como buen hermano mayor, había heredado la carga de las virtudes que sus padres pretendían legar al mundo. Ángel siempre se había sentido muy por debajo. Cuando habían ido al colegio, Ángel había renunciado a competir con él. Luego se había preocupado por ir a una universidad distinta. Su hermano había sido alumno de la uni y él había estudiado Derecho en la Universidad Mayor de San Marcos. Ninguno de los dos había terminado por ejercer su carrera. Daniel dirigía una empresa de transportes a cuyas oficinas llegaba a las 7 de la mañana. No vaya a ser que algún otro empleado apareciese allí. Ángel vendía vasos y losas en una tienda junto al mercado de Surquillo. A veces, Daniel decía que lo bueno de una empresa de transportes es que los microbuses nunca se detienen. Siempre hay algo que hacer. Ángel, en cambio, vivía quieto, sentado en la tienda. Daniel era atildado, de pelo corto, se vestía con ropa de colores sobrios y llevaba la marcha de su familia y de su oficina con la mano firme de un chofer en ruta. Ángel era ligeramente obeso y no se interesaba en lo que iba a ponerse cada mañana ni en lo que sería el resto del día o de su vida. Daniel se había casado con una mujer que coincidía con él en su pasión por el orden del mundo. Marisa era minuciosa, servicial y un encanto de chica, lo que siempre había beneficiado a Ángel. Marisa invitaba a almorzar con frecuencia a su cuñado. Le preguntaba por su salud, le ofrecía algunos consejos para aliviar sus achaques. Ella colaboraba en la economía familiar con trabajos de surcido y sastrería para clientes particulares. Daniel y Marisa tenían una casa en Jesús María, cerca del campo de Marte, y sus hijos iban a un colegio decente. Con ellos todo estaba bien. Por entonces, algunos años habían pasado desde su salida del ejército. En realidad, Ángel no la había pasado mal. Vivía con tranquilidad, adaptándose a su rutina del modo más original que podía. La situación del país se había aliviado, luego de la captura de Abimael Guzmán. Los temores de que las huestes de Sendero Luminoso ocuparan algún día la ciudad de Lima y decapitaran en la plaza de armas a los jefes de las familias adineradas y a miembros de la banca y la policía local, se había esfumado hace tiempo. Los cabecillas estaban entre rejas y los voceros políticos que alguna vez habían defendido al terrorismo se habían callado. Algunos de ellos asesinados por los propios terroristas que defendían. Aunque algunos remanentes de guerrillas persistían en la selva central, las zonas del país que habían sido más afectadas, Ayacucho por ejemplo, se habían pacificado. La situación ya está controlada y nos dirigimos a una nueva época en nuestra historia, dijo por esos días un líder político. Con el tiempo, muchas tiendas de cadenas internacionales y centros comerciales empezaban a abrir sus puertas en varias ciudades peruanas. Según parecía, todo había quedado atrás. Ángel vivía en un cuarto alquilado cerca de la plaza del Arco de Surquillo. Era un edificio pelado, con una puerta de barrotes negros y ventanas con marcos de fierro oxidado. Algunas manchas crecían de forma lenta y desmesurada en la pared. Su cuarto era una mesita, dos sillas, la segunda de ellas bastante inútil.
una cafetera, la cama baja con colcha de rayas, el bañito de losas amarillas, un afiche de Claudia Cardinale en la pared. Había visto una sola vez a Claudia Cardinale en una película de la televisión ambientada en el lejano oeste, y le había tomado bastante ponerla allí. Era un hogar suficiente para él. Le costaba mantener las pocas cosas en orden. No hay nada peor que la sublimación de las cosas. Le había dicho algo. Papeles, libros, vasos, lapiceros. Apenas uno los deja abandonados durante unos días, las cosas empiezan a revelarse. Se mueven, se desordenan. Van avanzando lentamente en las mesas, en los armarios, en el suelo, y empiezan a amenazar en silencio con echar al que vive allí. La cama le alcanzaba para dormir bien. Entre los ruidos de las cañeras y los portazos de los vecinos, se despertaba siempre como a las 6, tratando de salir cuanto antes. Una vez al mes tomaba un microbús para ir al banco a cobrar su pensión. Una mañana vio entrar al omnibus a una mujer delgada, de pelo largo y sedoso. La vio sentarse delante de él. Durante el trayecto, Ángel le tocó con ternura una hebra de pelo que se movía con la brisa de la ventana. Esa tarde pensó que la soledad era como flotar en un barco de mástiles altos, algo que se le había perdido para siempre el ancla. Algunas noches, algo que se le había perdido para siempre el ancla. Algunas noches, al que se le había perdido para siempre el ancla. Algunas noches, cuando no iba al Coliseo, el acto más valiente de su jornada, el que verdaderamente requería de una decisión temeraria, era apagar el control remoto de la televisión y quedarse solo de pronto. En el silencio intempestivo, lleno de zumbidos de la pared. Por las mañanas, lo primero que hacía era sacar la foto de su madre debajo de la almohada. Buenos días, señora. Espero que esté usted bien. Por lo general, Ángel se duchaba en agua fría y poco después, con la piel dura y crispada, tomaba desayuno en el mercado de Surquillo. Era el mejor momento del día. Allí lo esperaba su amiga, Tania, para darle los buenos días y servirle café negro, jugo de papaya y un pan con queso fresco. No le gustaba variar mucho el menú. Le gustaba, en cambio, ver a Tania y saludarla. A veces creía que ella también disfrutaba verlo a él. Después del desayuno, se iba a la tienda donde trabajaba como vendedor. Él mismo abría la reja cada mañana. Era un local de losas y vasos, donde también había baldes de plástico, cafeteras y escobas de todo tipo. Había conseguido el puesto poco después de salir del ejército y no tenía ninguna queja. El dueño, el señor Alana, le había dicho que le había bastado con mirarlo una vez para darse cuenta de que Ángel era un hombre decente. Iba a trabajar allí con don Paco, que llevaba varios años en el oficio de vendedor. Ángel ya llevaba un buen tiempo allí. Se había acostumbrado. Esperar, vender, conversar un poco. Se llevaba bien con don Paco y ambos se turnaban en atender a los clientes. Estar en la tienda, rodeados de objetos brillosos, nada mejor. Uno no se aburre, le dijo don Paco el primer día. Aquí viene de gente de todo, y hay para todos también. Uno no se aburre, ya te digo. No es fácil vender, pero una buena sonrisa ayuda, y a mí me gusta sonreír. La tienda no tenía puertas, solo una reja grande y corrediza que daba a la calle, frente al zanjón y al puesto de flores. Junto a la entrada había pequeños torreones de baldes de plástico. Dentro estaban las ollas y cacerolas, y al fondo
las filas acolchonadas de vasos, jarras y copas. La pesadilla de Ángel era adivinar que es un terremoto. La pesadilla de Ángel era adivinar que un terremoto iba a derrumbarlo todo, eso encima de él algún día, y que iba a aparecer ahogado en un mar de cristales rotos. Pero todo el material era de calidad, así que le decía siempre a los clientes. Y los vasos salían más baratos si se compraban por docena. Era mejor sucumbir ante un derrumbe de buenos productos que de basura, pensaba. En los años que llevaba trabajando allí, se había acostumbrado. Casi se había hecho adicto a esperar a los clientes. Le gustaba su trabajo porque le permitía observar las caras de los que llegaban. Apenas veía entrar a alguien, adivinaba qué hacía en sus horas libres, cuántos hijos tenía y a qué hora se despertaba. Era un juego. Alguna vez gozaba con la efímera visita de alguna mujer atractiva. Entre un cliente y otro, a veces tenía tiempo de leer novelas. Como su hermano le había comprado una camioneta Toyota de segunda, también podía tomar pedidos y hacer el transporte de la carga de vasos o de losas si el cliente lo pedía. Estamos a la orden, le decía a algunos. Se lo llevo a su casa y solo con 20 soles más. Mucha gente le pedía el servicio, y eso lo había hecho conocer algunos barrios nuevos. De sus años en el ejército, había logrado quedarse con una pistola que mantenía en la guantera de la camioneta. Era por si algún asaltante se sintiera interesado por la carga de losas o vasos que llevaba. También por una cuestión de seguridad personal. Se explicaba a sí mismo a veces, pero no lo había usado nunca en la ciudad. Cada mañana se despertaba con la convicción de que no había mucho tiempo. Era una sensación de no estar del todo allí, algo que siempre faltaba en el aire y que no podía explicar. Las imágenes regresaban. Era como si un emisario de la vida apareciera de vez en cuando con un cartel. Este es el pasado. Ese día, lo primero fue una voz ronca al inicio del noticiero. Era un mensaje de optimismo. Haz una buena obra hoy, atienda tu corazón. Luego vino un comercial de una academia de preparación para la universidad. Sí, a la universidad que quiere ingresar, a la academia de guerra de postular. Filosofaba una garganta ronca. Desde su ventana, Ángel podía ver las hojas de un arbolito que se mecía en la calle. Los miró caer, una a una, como ángeles derrotados, llenos de gracia. Vio dos pájaros negros llegando a una rama, volteando a ambos lados, un pequeño paraíso que duraría algunos instantes más. Llegó a la tienda como siempre a las 8. Saludó a don Paco, quien lo estaba esperando, y se sentó junto a él. A las 9 fue a dejar un lote de ollas a un lugar cerca de la plaza de Lince. Empezó a manejar por la vía expresa y, sin saber por qué, de pronto aceleró el motor. Un ruido, un grito, una noche helada, los autos dando vueltas, las imágenes iban a su alrededor. Había llegado al final de la autopista. No supo en qué momento se detuvo. De pronto estaba frente al monumento de Miguel Grau, cerca del centro de Lima. Debía ir a la dirección y dejar los paquetes. No podía estar así. Llegó al lugar convenido. Entregó la carga y recibió un sobre con el dinero. Al volver al auto, se quedó sentado. Le dolían las piernas. Tenía ganas de enterrar la cabeza bajo el timón. Vamos a seguir de vez en cuando, dijo, moviendo la llave. Era una frase que pronunciaba con frecuencia.
No sabía qué quería decir, pero le gustaba. El ruido del motor lo tranquilizó. El camino de regreso fue bastante más corto de lo previsto. Se sentía liberado, como si estuviera volando con la camioneta. La mayor ilusión de un hombre cualquiera en Lima es encontrar una calle libre. Esa es la gran felicidad. Muchas luces verdes en los semáforos y seguir hasta que se acabe el tiempo. Para colmo de dicha, esa mañana encontró un estacionamiento frente a la tienda. Entró, puso el dinero en la caja fuerte y se sentó al lado de don Paco. ¿Quién va a almorzar primero hoy?, le dijo. Anda tú. A la 1. Ángel fue a almorzar en el pequeño restaurante del mercado. Los fines de semana, cuando tenía algo de dinero, pedía pescado con frijoles o ají de gallina. Pero durante la semana, normalmente comía algo más barato. Por lo general, una causa, jugo de maracuyá y arroz con lentejas. Compró un periódico y caminó junto a las carretillas de palta, choclos y alcachofas. Llegó a la esquina y se sentó en una mesa de plástico blanco. Buenos días, don Ángel, dijo Tania. Voy a comer una patasca hoy, hijita. La sorprendió. Ese día Tania se había hecho una cola en el pelo. Tenía, como siempre, ojos ávidos, maneras rápidas y tiernas y una sonrisa luminosa. Alguna vez Ángel había pensado en invitarla al cine. Se había acostumbrado a verla allí. En ocasiones, cuando le pagaba, se ponía a tocar los dedos de Tania para sentir la piel de alguien y para que esa sensación le durara hasta la noche. Ángel pasó las páginas del periódico, se informó sobre los casos de corrupción del día y se enfrentó a un plato de sopa humeante. Se llevó algunas cucharadas con granos de mote y trozos de carne blanca. Se detuvo. Había que dejarlas enfriar. Al terminar, sin saber que su vida iba a cambiar muy pronto, pidió un café con leche. Lo terminó en 3 sorbos. Le regaló el periódico a Tania. Puso 10 soles en la mesa, se despidió de ella y se dirigió otra vez a la tienda. Don Paco pasó a su lado. Ahora me voy a almorzar. Es mi única sorpresa del día. A ver qué hay de menú, dijo. Ángel se quedó junto al mostrador, hojeando el periódico. Miró las noticias deportivas. Luego prendió la radio. Una balada le informaba que alguien iba a amar a alguien toda la vida. Durante la siguiente media hora, nadie entró a la tienda. Era preocupante, porque en la calle de al lado se había abierto un local parecido al de ellos. El local nuevo también vendía vasos, ollas y baldes. Además, tenía mejores precios y algunos clientes lo estaban prefiriendo. De pronto, una franja de luz cayó sobre el piso de losetas. El sol había salido, algo inesperado. Ángel apagó la radio. Se formó en silencio, como si la vereda, la pista y los autos estuvieran lejos. Entonces se dio cuenta de que una mujer había entrado a la tienda. No la había visto llegar. Estaba detenida de pie, muy cerca de él. Era una mujer delgada, de una edad indefinida, el pelo largo y negro. Tenía un vestido oscuro, con la falda en las rodillas, en la luz blanca del piso. Sus facciones eran afiladas y las manos estaban dobladas sobre el vientre. Ángel se estremeció. La mujer se movía hacia un lado. Estaba mirando los vasos. Sostenía uno de ellos. Sus uñas largas y rojas se aferraban al vidrio. Ángel no podía sacarle los ojos de encima. Sentía un largo vértigo en todo el cuerpo. Era como si el mundo se hubiera partido en dos y él estuviera cayendo en un gran agujero. Ella cogió un vaso y lo examinó, luego otro.
el perfil nítido, los zapatos negros y chatos, una mano triste y tocándose el vestido. No parecía concentrada en el vaso que estaba viendo, sino en algo muy distante. Sí, era ella. Surgía desde aquella vez, con su traje negro y su cuerpo espigado. Era ella. El pelo que le había crecido, obviamente, y tenía un semblante limpio, pero en sus ojos había un destello pálido que él reconocía. Después de haberla visto tantas noches, no había sido difícil darse cuenta. De pronto la mujer lo miró. Había cogido otros vasos y sostenía uno en cada mano. Buenas tardes, le dijo mirándolo. ¿Usted me puede ayudar? Ángel estaba temblando. Sí, atinó. En realidad, quiero comprar 100 vasos de este modelo, pero quisiera ver cuánto me cuesta. ¿Habría un descuento si compro esa cantidad? La voz caía sobre él como una descarga eléctrica. Ángel apenas movía los labios. Sí, dijo. Son para una comunidad religiosa, contestó ella. Es que organizaremos eventos con los vecinos. Después de una pausa, Ángel explicó con la voz entrecortada. Todos los vasos estaban hechos de un material resistente. Le dio un precio por cada modelo y agregó que si compraba 100 habría un descuento del 15%. Él podía empaquetar la carga y llevársela al lugar que ella lo indicara. Se quedó callado. Estaba temblando. Qué bueno, gracias, dijo la mujer. Entonces me llevo 100. Dejó los vasos en el estante. ¿A nombre de quién le hago la factura?, preguntó Ángel. Ella dijo el nombre de una comunidad parroquial. Sacó una billetera roja de cuero. ¿Quiere que se lo empaque todo? Si quieres, se lo llevo en una camioneta. Hacemos ese servicio también. Se quedó callada. Ella lo observaba. ¿Lo hice de verdad?, sonrió. Como le decía, insistió él, lo puedo llevar a donde me diga. Le doy la mitad ahora y la otra mitad cuando lleguemos, dijo ella. ¿Cuánto me cobrará por llevarlo? Era la misma voz. Sí, la misma voz. Ya estaba seguro. Ángel miró hacia abajo. No podía soportar verla en ese momento. El lapicero daba vueltas en su mano. En ese momento entró don Paco. No me ha gustado mucho el almuerzo de hoy, dijo. Pero hay que comer algo. ¿Qué le vamos a hacer? Ángel seguía mirando a la mujer. 20 soles. Y yo mismo lo llevo. Podemos ir y así usted me indica el camino. No sabía por qué. Estaba seguro de que ella no había llegado hasta allí en un auto propio. La mujer lo miraba de frente. Sus ojos no tenían ninguna expresión. Eran como los ojos de una muñeca. Muy bien. Quédese aquí, don Paco, le dijo. Voy a hacer una entrega y regreso. Paco estaba sonriendo. Tenía puesto un crucigrama en la mesa. Accionaba el lapicero sin detenerse. Yo te espero aquí, dijo. No te preocupes. Ángel acomodó los vasos en las cajas lo más rápido que pudo. Los vidrios sonaban como tambores. Llevó las cajas a la camioneta que tenía aparcada frente a la tienda. Abrió la maletera y las deslizó con cuidado. La mujer lo observaba. Estaba de pie, erguida, sin moverse. Por fin todo estuvo en su lugar. Ángel se sentó y sacó las llaves. Ella había elegido sentarse atrás. Sintió un murmullo. La mujer estaba entrando al auto. Sí, ella estaba allí. Podía verla de reojo. Parte de su pelo cruzaba el espejo. También una franja de su mejilla. Las manos de Ángel se paralizaron por un momento en el timón. Ella le decía algo. Señor, vamos a la calle allí Alipio Ponce, en San Juan de Miraflores. Una bocina sonó detrás y la mujer empezó con un nuevo murmullo.
murmullo. Le sugerí la ruta que podíamos tomar. Puede dar la vuelta y salir por Benavides, de allí nomás a la derecha. Se veía como un espectro, con la tela negra, su cuerpo estirado y el hilo tenso de una voz que le repetía una dirección. Ángel no le contestó. Ella dijo otra vez el nombre de la calle, Alipio Ponce. Los ómnibus a su izquierda corrían como una manada que galopaba hacia la muerte, y él avanzaba en contra de esa corriente. Tenía la pista libre hasta la subida del puente. Pero Ángel tenía una sensación extraña. Le parecía que el auto seguía inmóvil, no se estaba moviendo, y en cambio, por momentos, cuando aceleraba, parecía ir hacia atrás. Quizá eso se debía a lo que estaba ocurriendo. La cliente que llevaba en el auto era la misma mujer a la que él había disparado y había visto caer muerta. Era el cadáver que había dejado abandonado una madrugada de hielo, unos años antes, en un camino cerca del cuartel. Pero ella había regresado y él la estaba llevando a algún lugar. Ángel pensó en prender la radio o en cantar algo. Cualquier cosa con tal de no soportar el silencio que llegaba detrás de él. La mujer seguía callada. Él no podía evitar mirarla de vez en cuando. Vio unos ojos impacientes y negros que parecían recorrer grandes distancias. Él conocía el barrio a donde iban. No necesitaba sus direcciones, pero solo por oírla otra vez, para estar segura, le consultó sobre el mejor modo de llegar. Ya le digo, insistió ella. Debería ir por la Benavides hasta el final y luego tomar la Panamericana. Desde allí había un desvío. Era lo mejor. Ángel siguió manejando. El pelo de ella se mecía con los golpes de viento, pero su rostro se mantenía fijo. Parecía estar mirando algo que estaba a una distancia muy remota. A ratos parecía que no miraba nada. Era como un rostro dirigido a su interior. Entonces, ella movió la cabeza hacia él, a través del espejo. Se quedó mirándolo durante algunos segundos. Por favor, vaya más rápido. Tengo que entregar esto cuanto antes. Ángel la vio hurgar en su cartera. Revolvía todo lo que había dentro. ¿Lo había reconocido? ¿Había recordado todo? Quizá estaba buscando una pistola. Ella bajó la cabeza. Tenía los dedos aferrados a un objeto en su cartera. Ángel no podía verla bien. Poco antes del final de la avenida Benavides, se quedaron en un atasco. Estaban los dos en el auto, sin moverse. Ella tenía la mano en la sien, como si le doliera. De pronto, la procesión de autos